Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a la siguiente lección del discipulado. Y la lección que vamos a ver hoy va a ser muy interesante y para mí es una de las más importantes. Todas son muy importantes, pero yo creo que esta lección va a ser de mucha bendición y es nuestra oración que Dios pueda hablar a nuestras vidas con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, hermanos, yo les invito a que puedan tener sus hojas ahí a mano, puedan estar contestando como lo hemos venido haciendo durante todas las semanas y no olviden mandarme una foto terminando su lección ya contestada para ver su avance y si tiene alguna pregunta, favor de hacérmelo saber, por favor, queremos ayudarle en todo lo más que podamos. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que haya leído en su devocional y no entiende, podemos explicarle, entonces háganoslo saber, estamos para servirle. Y además vamos a entrar en la siguiente lección. Antes de comenzar, quisiéramos ir a Dios en oración, queremos que Dios sea glorificado y que su Espíritu Santo nos dirija en todo lo que vamos a ver, en todos los versículos que vamos a leer, que Dios sea con nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias por lo bueno que has sido, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Te agradecemos por esta semana, Señor, que nos permites tener diferentes actividades y en especial también porque podemos, Señor, tener una copia de tu palabra, podemos leerla en nuestro idioma, podemos ir a ti, Señor, en oración, con confianza, Señor, sabiendo que escucha nuestras oraciones y Padre, gracias porque podemos tener comunión contigo. Te pido que bendigas este momento, el estudio de tu palabra, obra en cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita, cada niño o niña que vaya a estar escuchando o viendo estos videos, Señor, y te ruego que tú nos hables, que pongamos por obra, Señor, lo aprendido, que no sea solamente un estudio más, una lección más, sino, Padre, que podamos entender la importancia de lo que vamos a ver ahorita, Señor. Glorificamos tu nombre y rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine a través de tu palabra, que Él sea nuestro Maestro. Padre, que no seamos nosotros. Úsanos como instrumentos en tus manos, queremos glorificarte y pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues esta lección es la lección del caminar diario. El caminar diario. Y hermanos, algo muy importante antes de empezar a ver la lección, tenemos que entender que el cristianismo no es un credo, no es un grupo de creencias. El ser cristiano no se trata de simplemente tener una serie de reglas y normas, como muchos lo llegan a ver. Mucha gente me ha dicho, no, es que yo no quiero ser cristiano porque ahí te prohíben todo, ahí te dicen todo. No, el cristianismo no es un conjunto de reglas que tengamos que seguir simplemente por hacerlo. Hermanos, el cristianismo bíblico, el cristianismo verdadero se trata de una persona. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros, hermanos, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el momento en el que usted fue salvo, fue a Cristo en fe, en arrepentimiento, se humilló delante de Dios, usted no recibió un manual de reglas y normas, usted recibió una persona, recibimos a Jesucristo. Eso es el cristianismo. Y le recibimos a Cristo como una persona en nuestros corazones. Ahora mora en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros, como ya vimos en las lecciones pasadas, ahora somos sus hijos y gozamos de esa relación como hijos y Dios como nuestro Padre. Ahora, hermanos, hay muchas cosas que necesitamos aprender acerca de nuestro Señor, acerca de la vida cristiana, y nunca debemos olvidar que hay una relación de por medio. Cuando perdemos de vista en que podemos tener una relación, una comunicación con nuestro Dios, con nuestro Salvador, ¿sabe qué, hermano? La vida cristiana se nos vuelve una rutina y se convierte ya no en cristianismo, sino en religiosidad. Entonces, nunca olvidemos que hay siempre una relación personal, hermano, que podemos disfrutar, que debemos disfrutar, una relación en la cual yo puedo comunicarme con mi Padre, en la cual yo puedo acercarme, orar a Él, saber que Él me escucha. Y hermano, yo puedo disfrutar de esa relación, al igual que usted disfruta una relación con su hijo, con su hija, con su esposo, con su papá, con tu mamá. Hermanos, debemos disfrutar, deleitarnos en nuestra relación con nuestro Salvador. Y es algo que debemos mantener. Es algo que debemos día
a día mantener esa relación con nuestro Dios. Hermanos, la relación personal con cualquier persona se mantiene a través de la comunicación. Gracias a Dios por los teléfonos, ¿verdad? Gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios por las videollamadas. Hace años que no se podía hacer eso, ¿verdad? Platicábamos con unos hermanos hace poquito acerca de este tema, ¿verdad? De los avances en la tecnología que ha habido. Y antes no se podía comunicar tan fácil como hoy en día. Tenía que usted que ir a un lugar, a hacer llamadas, pero ya en su teléfono, en el mismo momento, puede hablar con la persona y puede verla. Ahora la comunicación que hay con nuestros familiares y amigos, nosotros la procuramos mantener porque valoramos su amistad y se mantiene por medio de la comunicación. Ahora, hermanos, cada cristiano, cada hijo de Dios necesita, es imperativo, es necesario que mantenga su comunicación, su caminar diario con Dios. La verdad, hermano, yo estaba pensando hace poquito que si nos comunicáramos con Dios como lo hacemos con nuestro teléfono, el cristianismo de hoy en día sería muy diferente. La verdad es que caminaríamos más con Dios porque necesitamos mantener nuestra relación con Dios con un caminar diario. Y, hermanos, Dios quiere bendecirnos grandemente. Y hay tantas bendiciones que hay en el caminar diario. Y déjeme recordarle algo. Precisamente este punto de su caminar diario, este punto en el cual usted va a caminar con su Salvador, con su Señor, este será el campo de batalla día tras día. Muchas veces pensamos, hermanos, que el campo de batalla es cuando sales al mundo y enfrentas situaciones. Sí, hay batallas allí. Sí, hay batallas incluso dentro del matrimonio. Pero quiero aclararles algo. El campo de batalla suyo, mío, personal y diario y constante es precisamente lo que vamos a estudiar ahorita. Hermanos, si usted quiere ver derrota en su vida, si usted quiere ver derrota en su familia, si quiere ver derrota en su matrimonio y en su iglesia, deje de caminar con Dios. Deje de caminar con Dios y verá la derrota y verá fracaso. Entonces, hermanos, es necesario que si queremos ver victorias en nuestra vida, si queremos ver victorias en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, tenemos que caminar diario porque esta es la base de una vida cristiana, una relación con nuestro Salvador. Entonces, hermano Ernesto nos va a explicar algunos requisitos muy importantes para esto. Sí, y ahora sí que como se llama la lección, tiene que ser un caminar diario. Entonces es vital esta lección, más en este tiempo, obviamente todos los días, pero sí, en este tiempo es cuando se nota este caminar diario que necesitamos. Y en sus notas, hermanos, usted vaya llenando los espacios, vaya tomando notas. La siguiente parte son los requisitos vitales para tener un buen caminar diario con Dios. Es importante conservar esta comunión con Dios, este caminar con Dios a diario. La voluntad de Dios para usted como nuevo cristiano, cuando uno es salvo, cuando uno es nueva criatura, uno nace de nuevo, la voluntad de Dios es que uno crezca. Amén. Que uno crezca y madure espiritualmente. A veces vemos ejemplos como un bebé cuando nace de nuevo, tiene que crecer, tiene que madurar. Entonces es la voluntad de Dios para cada cristiano, para cada persona que es salva, que crezca, que tenga esta relación, que vaya fomentando esta relación con Dios personal a cada día, a diario. Si uno la descuida esta relación, pues va a haber problemas, como lo mencionaba. Allí en la letra B, si hay un número de requisitos que son esenciales para tener un buen crecimiento físico. Algunos no crecemos tanto, ¿verdad? Como otros, sí. Pero el hermano normalmente, ¿verdad? Es obvio, uno crece físicamente. A medida que pasan los años, a medida que uno va creciendo, va madurando, va creciendo físicamente y a veces también para los lados, ¿verdad? Más físicamente hacia los lados. Pero crecemos y de igual manera existen requisitos vitales para un buen crecimiento espiritual. Si uno no come, pues le decimos a nuestros hijos, le decimos, si no comes no vas a crecer. ¿Verdad? Si no nos alimentamos espiritualmente, hermanos, no vamos a crecer espiritualmente. Y este estudio tocará dos cosas vitales para ese crecimiento que necesitamos para caminar con Dios. Dos cosas esenciales
que se necesitan para poder tener un buen caminar diario con nuestro Dios. Uno de ellos es el estudio bíblico, que es lo que vamos a ver a través de leer la Biblia, a través de estudiarla, a través de escuchar también las predicaciones, es donde Dios nos habla. Entonces va a haber un esquema, hermano, donde se muestra, una de estas partes es el estudio bíblico. Uno, a través de leer la Biblia, a través de escuchar las predicaciones y la meditación en la palabra de Dios, de esa forma es la que Dios nos habla. Pues, y Dios nos puede hablar en tantas cosas, en las vidas de varios personajes bíblicos, tantas cosas que Dios nos puede estar hablando al leer su palabra. Y nos habla de diferentes formas. Podemos leer una vez un pasaje ya conocido y Dios nos va a hablar en otra área, en otra cosa. Entonces Dios nos habla a través del estudio bíblico. Y la otra parte es la oración, que también hay una lección específicamente en eso, pero es una de las dos cosas esenciales en nuestro caminar con Dios. Necesitamos orar y orar a diario. Y esta oración, la oración, es la manera en que nosotros nos dirigimos a Dios, es la manera en que nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Entonces estas dos cosas son esenciales para el caminar diario con Dios. El estudio bíblico en donde Dios nos habla y en la oración en que nosotros hablamos con Dios. Podemos platicar con Dios a través de la oración y Dios nos va a hablar a través de su palabra. Entonces estas dos cosas son los requisitos vitales para tener un buen caminar con Dios. No podemos descuidar ninguna de las dos cosas, porque si los descuidamos, esta relación con Dios, cada vez vamos a ir estando más lejos de Él y vamos a fracturar esa relación. Entonces tenemos que caminar de esta forma, con esas dos cosas vitales, a diario. Amén, así es. Y eso es necesario, hermanos. Si se hace un círculo de comunicación. Y yo ahorita recuerdo, hermano Ernesto, cuántos de mis compañeros, aquellos que yo llamé amigos en la escuela, pues ya no tenemos compañerismo, ya no hay comunión, no nos relacionamos. ¿Por qué? Porque nos dejamos de comunicar. Ya no platicamos, ya no nos vemos. Y se va alejando esa amistad, ¿verdad? Ya a veces algunos ya somos desconocidos. Nos vemos en la calle y ya no nos saludamos porque no lo conozco. Pero eso es lo que sucede a veces en tantos cristianos que hoy en día se están alejando de Dios porque no están caminando con Él. Ahora, hermanos, quiero que veamos algunos versículos muy importantes en cuándo debemos caminar con Dios. Yo sé que hasta la respuesta es obvia, pero quiero que veamos varios pasajes en la Escritura en cuándo debemos caminar con Dios. Y hermano Ernesto mencionaba que precisamente en este tiempo por el que estamos viviendo deberíamos con mucho más deseo anhelar a Dios y buscarle, pero siempre debemos buscarle. Vamos a ver un versículo en Josué 1:8, si hermano Ernesto me puede ayudar a buscarlo. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros sabemos, y es un hecho, que necesitamos caminar con el Señor constantemente. Un caminar diario, día a día. Ahora, mire este libro de Josué. Josué está a punto de introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. El gran líder Moisés ha muerto. Ahora está este joven líder con miles de personas israelitas para introducirlos a la tierra prometida. Y hay algo aquí, un mandato a Josué. Dios está animando aquí al nuevo líder del pueblo de Israel y le da un mandato necesario tanto para él en ese momento, tanto para nosotros. ¿Cuál es este mandato que Dios le da a Josué? Este libro de la ley, cuando la Biblia habla de la ley, hace referencia a la palabra de Dios y nosotros podemos aplicarlo a la Biblia. En aquel tiempo Josué no tenía pues el 80% de la Biblia. Josué solamente tenía el Pentateuco. Entonces, solo esos primeros 5 libros de la Biblia para Josué eran vitales para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Ahora dice, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, ni de día ni de noche. Hermanos, es necesario. Dios le está diciendo a Josué, mira, no te apartes de la palabra de Dios.
No te apartes de mi ley, de mis estatutos, porque es con un propósito, el leerla, el estudiarla, el memorizarla. Y lo que me llama mucho la atención es que le dice ni de día ni de noche, porque a veces tenemos la costumbre de solamente leer un ratito, como costumbre, un versículo, un salmo, o lo que me diga mi teléfono, ¿verdad? Lo que me marque, ya me mandó mis 2 versículos del día, ya leí la Biblia. No, hermanos, debemos de anhelar la palabra de Dios de día, de noche, aún a mediodía. Entonces, debemos caminar con Él, con Dios constantemente. ¿Me puede ayudar, hermano, en eso con 1 de Tesalonicenses 5:17? Ese es fácil de memorizar. Fácil de memorizar. 1 de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Orar sin cesar. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, animando las últimas exhortaciones a la iglesia de Tesalónica, les exhorta, les invita a que oren constantemente, a que tengan ese espíritu de oración. Hace poquito hablaba yo con los hermanos acerca de Nehemías. Nehemías tenía este espíritu de oración constante, una oración sin cesar. Cuando estaba delante del rey, y él ora, y en un instante dice, pidiendo a Dios, en un instante orando siempre. Cuando ya está con el pueblo, ora constantemente y se ven oraciones en su corazón de Nehemías. Hermano, nosotros debemos orar constantemente, tomar un tiempo en la mañana, durante el día, en la noche, pero debemos orar sin cesar, no dejar de orar. Ahora, hermanos, eso es algo muy importante. Ahora, sin embargo, yo sé que todos tenemos ocupaciones diarias. Yo sé que todos trabajan. Espero que trabajen todos, jóvenes también, espero que trabajen. Pero yo sé que todos tenemos ocupaciones. Todos tenemos diferentes actividades. Algunos sí trabajan más horas que otros, hermanos, pero todos tenemos las mismas 24 horas. Y es necesario que cada cristiano aparte un tiempo definido cada día para tener un devocional con el Señor. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si Dios es en primer lugar en tu vida, pues debes darle el primer lugar también en tu caminar diario. Debes de tomar un tiempo definido. Debes comprometerte con Dios, contigo mismo, a apartar un tiempo específico. Mira, Dios nos da 24 horas. Dios nos da los 365 días del año. Y no podemos nosotros apartar un tiempo para orar, para estar con Él en su presencia. Aparte un tiempo para Dios y ten un devocional. Y ahorita vamos a explicar a qué me refiero con esto. Mire Daniel capítulo 6, versículo 10. Mire Daniel, el ejemplo. Yo creo que no hay mejor ejemplo que Daniel en este aspecto. Pero mire lo que dice aquí Daniel, capítulo 6, versículo 10. Recuerden a Daniel estando en un lugar que no era su hogar, estando lejos de casa, sin papá, sin mamá, un lugar con otro idioma. Miren el compromiso y la determinación de Daniel y vean su convicción. Daniel 6:10, voy a leerlo, síganme ahí con sus vistas o ahí va a aparecer en pantalla, dice aquí, Daniel 6:10, dice, entonces, perdón, estoy en un versículo antes, ahí está. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodilla 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Hermanos, Daniel no llegó a Babilonia y ahí empezó a orar. No, Daniel no llegó hasta este momento y cuando le llegó el edicto que no podía orar, no empezó a orar. Hermano, Daniel ya lo hacía antes. Hermano, yo sé que algunos están agarrando, gracias a Dios, la buena costumbre de tomar la escritura ahorita en cuarentena. Y algunos agarraron la buena costumbre de orar, hermano. Pero es algo que debemos mantener constantemente. Y no por el hecho de que pasamos por una situación difícil, eso es lo que nos motive a hacerlo, sino debemos hacerlo constantemente. Daniel ya lo hacía. Daniel ya tenía esa convicción.
Y justo en el momento donde algunos traman contra él, hacen que el rey ponga un edicto en contra de lo que Daniel estaba haciendo, él sigue haciendo lo que solía hacer antes. Ahora, ¿cuántas veces al día oraba Daniel? 3 veces al día. 3 veces al día. Hermanos, Daniel se tomaba el tiempo. 3 veces diario, entraba a su alcoba, abría las ventanas, mirando hacia Jerusalén, hacia su pueblo, y oraba. Y hermano, es interesante, dice, daba gracias delante de Dios. ¡Wow! Hermanos, dando gracias en tierra extranjera. Hermanos, estamos viendo en este tiempo y necesitamos aún, a pesar de lo que venga en los próximos años, necesitamos entrar a la presencia de Dios, orar a Dios y ser agradecidos con Dios. Vemos, hermano, cómo Daniel tenía la convicción de apartar un tiempo específico para entrar a la presencia de Dios y orar a su Dios. Ahora, Hechos 17:11, hermano, si me puedo ayudar con este pasaje. Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Excelente. Hermano, los cristianos de Berea, los famosos bereanos, les llaman que eran más nobles, más nobles. ¿Y sabe cuál es una de las características de estos cristianos nobles de Berea? Que escudriñaban la Escritura. No solamente tomaban ahí a ver a dónde caiga, a ver dónde me toca, ¿verdad? No solamente abrían a donde cayera, no, dice que escudriñaban. Eso quiere decir que se metían a la Escritura. Y bueno, en este tiempo todavía no estaba completa la Escritura nuevamente. Tenían todo el Antiguo Testamento y la verdad muy poco del Nuevo Testamento. Pero ellos tomaban el Antiguo Testamento, escudriñaban, veían lo que se decía y lo comparaban con lo que los apóstoles estaban enseñándoles para ver si estas cosas eran así. Ahora ellos no estaban escuchando al pastor André y no estaban escuchando a alguien así, no. Estaban escuchando a los apóstoles. Y aún así, dice que escudriñaban la Escritura para ver si los apóstoles estaban en lo correcto. Hermano, necesitamos más cristianos como los cristianos de Berea. Nobles, con el espíritu, con el deseo de escudriñar cada día las Escrituras para ver si lo que estamos viendo, si lo que usted está viendo allá afuera, lo que le llega a su teléfono, si es realmente verdad o no. Ahora, ¿con qué frecuencia, hermanos? ¿Con qué frecuencia leían los cristianos de Berea la palabra de Dios? Hermanos, cada día, todos los días. Todos los días. Hermanos, hágase un compromiso con Dios de no dejar que pase un solo día sin que lea la Escritura. Comprométase usted en que no va a acostarse, no va a dormirse sin leer la Escritura, sin orar. Bueno, eso es lo peor que uno puede hacer. Es el peor error que pudiéramos hacer. Ahora, hermanos, no hay un dogma. Obviamente no hay un tiempo prescrito donde la Biblia dice tienes que pararte a tal hora, tienes que agarrar este tiempo y todos vamos a hacerlo. No hay algo prescrito. Vemos algunos consejos, vemos algunos ejemplos, pero no hay, hermanos, algo escrito en cómo debemos tener nuestro devocional diario. Lo importante es que aparte un tiempo. Lo importante es que usted saque un tiempo importante para leer la Escritura. Ahora, unos consejos puede ser en la mañana. Hay quienes en la mañana toman este espacio, leen la Biblia y apartan este tiempo. Hay quienes toman un espacio quizá en la noche. Otros quizá donde ya nadie más los interrumpa. Quizá mamá prefiere tomar su tiempo ya en la noche cuando todos están acostados. No sabemos, pero aparte un espacio. Define el tiempo usted, hermano, hermana, joven, señorita. Define el tiempo. ¿De a qué hora vas a tomar para pasar tiempo con Dios? Ahora yo te animo, toma un pequeño espacio en la mañana antes de que hagas cualquier actividad. Tómate un espacio, quizá no vas a tener tu devocional completo, pero toma un espacio en la mañana antes de que hagas cualquier otra cosa, lee la Biblia, ora y después aparte un tiempo exclusivo para escudriñar la Escritura, para orar con tu lista de oración. Ahora,
Define un tiempo y luego manténlo. Y hermanos, aquí es la batalla. Puedes tú definir un tiempo, pero la lucha va a ser mantenerlo. Ahora quiero invitarle a usted en este día que haga un compromiso con Dios. No solamente por llenar lo que está aquí en esta lección o por firmar lo que le voy a animar a que haga. Haga un compromiso con Dios y quiero que lea usted atentamente junto conmigo este pequeño recuadro y que usted se comprometa delante de Dios a mantener un tiempo constante en caminar con Dios, en orar, realmente tener esa relación íntima con Dios. Dice este compromiso y quiero animarle a que lo lea. Después de considerar a mi familia, mis obligaciones y mis actividades cotidianas a la luz del mandamiento claro de Dios, en este momento le prometo al Señor que separaré el siguiente tiempo todos los días para estudiar la Biblia y para orar. Quiero animarle, hermano, a que si usted está en serio en las cosas de Dios, si usted no está jugando al cristianismo, haga este compromiso con Dios, aparte un tiempo y ponga aquí la hora del tiempo que va a apartar para orar y estudiar la Biblia, fírmelo y póngale fecha. Hermano, y a partir de hoy, hermano, si usted falló en el pasado, si usted falló ayer o falló hoy, comience de nuevo. Nuevamente, vuelva a retomarlo. Hermano, es importante que mantengamos nuestro caminar con Dios. Entonces yo le animo, haga este compromiso, ore a Dios y comprométase con Él. Y hablando de esas dos cosas vitales que no debemos pues de olvidar, acabamos de ver cuándo debemos caminar con Dios de una manera diaria. O sea, tiene que ser, como lo dice la lección, hermanos, el título de la lección, un caminar diario. Pero ahora vamos a ver cómo debemos caminar con Dios. Ahora que usted ha definido ya un tiempo cuando usted puede incluso piénselo, véalo bien, claro. Organícese bien, nos organizamos, ¿verdad? Para tantas cosas, planeamos varias cosas con tiempo de anticipación y todo. Entonces, organícese bien. Cuando usted ya haya tomado este compromiso, esta decisión, ya haya definido a qué hora va a tener su devocional, de qué hora a qué hora, acuérdese que los buenos hábitos son difíciles de estar constante, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer el hábito de bajar de peso, pues hay que estar diario ahí, hermano, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ya entonces los buenos hábitos son difíciles a veces cuando comenzamos, pero ya que usted pues va concienzudamente pues haciéndolo cada día, no que se le haga una costumbre, pero ya usted ya no va a dejar pasar por alto eso. Exacto. Ya cuando tenga esta decisión, ahora pídale al Señor, pídale a Dios que le ayude a mantenerlo, que le ayude a que sea diario a este compromiso que es vital. Usted puede comprometerse con cualquier otra cosa, pero si no hace este compromiso de caminar con Dios, hermano, lo demás, pues no va a funcionar. Y como acaba de mencionar nuestro pastor, si usted falla, siempre hay un día, siempre hay otro día para volver a comenzar. Si usted falló hoy, se le pasó el día de hoy, comience otra vez mañana. Amén. Hay que volver a comenzar. Sí, a lo mejor ya nos quedamos atrás, póngale a lo mejor si ya se quedó atrás con la guía, si ya se atrasó un mes, una semana, pues vuelve a empezar, no importa, lo importante es que sea constante Amén. Y pida a Dios ayuda para que le ayude a permanecer constante. Y en la letra A nos da una forma para poder dividir el tiempo que vamos a destinar para nuestro devocional diario. Más o menos divídalo en 3 partes. Esta es una sugerencia y es como usted se acomode y de acuerdo también a su tiempo. 1/3 para leer la Biblia, 1/3 para pensar sobre lo que Dios me ha dicho, una meditación, y 1/3 para orar. Entonces puede dividir el tiempo. Si usted destinó 2 horas para su devocional, ocupe una parte para leer la Biblia, otra parte, otro tiempo, ocúpelo para pensar en lo que acaba de leer, para meditar en lo que Dios le ha hablado. Como vimos, leyendo la Biblia es como Dios nos habla, y otro tiempo para orar, para poder hablar con Dios, pedirle sabiduría. Entonces, divídalo en estas 3 formas
el tiempo pues es el que usted designe. Obviamente pues no va a leer mucho en 5 minutos. Claro. Entonces necesita determinar un buen tiempo para poder leer la Biblia, pensar en lo que ha leído y orar. Y hermanos, si muchas veces nos paramos temprano para muchas cosas, que podamos comprometernos a pararnos temprano si es que para poder caminar con Dios, pero que no lo hagamos tampoco de rápido, que ya se me hizo tarde y tengo que caminar con Dios, entonces de rápido, hermano, no, así no. Entonces, determine el tiempo y divídalo en esas 3 partes, si usted lo desea así, pues reservando concienzudamente y manteniendo y valientemente defendiendo este tiempo de los ataques del diablo. Porque ya cuando tomamos una determinación por Dios, una decisión por Dios, el diablo siempre va a hacer algo para que fallemos. Siempre va a hacer algo, va a ocupar algo para que no cumplamos. Nos va a desvelar el día anterior para que el día siguiente no nos paremos temprano y así pues no permanezcamos en nuestra decisión que ya hemos tomado. Y vamos a leer Habacuc 2.1. Sí. Habacuc 2.1. Dice la letra B, haga Habacuc 2.1 su lema, como un lema para usted, y es la importancia también de memorizar los versículos de la Biblia, son los que le van a ayudar cuando venga un ataque así del diablo. Habacuc 2.1 dice la Biblia, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza estaré firme, y velaré para ver qué habrá de decirme, y qué habré de responder cuando yo sea reprendido. Entonces, hermano, Dios quiere hablarnos, Dios quiere que caminemos con Él. Ya cuando determine ese tiempo, permanezca ahí y defienda este tiempo que usted ha determinado. Yo sé que a veces puede ser cambiante, depende de la situación, pero usted defienda que cada día va a caminar con Dios. Vele por eso y haga de Habacuc 2.1 su lema también. Amén. Amén. Qué importante es esto, guardar este tiempo, este compromiso que usted ya ha hecho. Y hermano, yo quiero recomendarle algo. En el momento en el que usted vaya a determinar este tiempo, un tercio para leer la Biblia, otro para meditar, otro para orar, hermano, ponga su teléfono en modo avión. No deje que su teléfono le distraiga, porque qué casualidad, ¿verdad? Me ha pasado muchísimas veces que estoy en mi tiempo devocional y sabe que me entran las llamadas, pastor esto, pastor lo otro, y hermano, hay que alejarnos de todo eso y dedique ese tiempo exclusivo para Dios. Entonces, que estemos firmes en ese compromiso. Ahora, algo bien importante que quisiéramos ahorita, aprovechando el tiempo, algunas reglas para el estudio de la Biblia. Hermanos, leer la Biblia no es difícil, hay que entender algo, que la Biblia es un libro espiritual y debe entenderse con la guía del Espíritu Santo, obviamente. Pero hermano, como dijo hermano Ernesto, es muy cierto, tenemos que tener este buen hábito de leer la Escritura. Si como mexicanos, hermano, no estamos acostumbrados a leer, mucho menos, hermano, va a querer leer la Biblia y va a tener ese deseo. Una, porque no trae dibujitos, como algunos quisieran, ¿verdad? Ilustraciones. No, pero sabe que, hermano, usted haga ese compromiso y queremos ayudarle y explicarle unas reglas importantes que debe tener en cuenta cuando lea la Biblia. ¿Ok? Ahora, primer consejo, comience con una pequeña oración pidiéndole al Señor que le enseñe. Ahora quiero que ahorita busquemos el Salmo 119. ¿Me puede ayudar, hermano Ernesto? Salmo 119 y versículo 18. Escriba ahorita en esas líneas, escriba completo este versículo. Escríbalo completo, trate igual de memorizarlo, pero vamos a ver qué dice este pasaje. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Hermanos, tomemos este versículo como nuestra oración antes de ir a la palabra de Dios. Necesitamos tratar con reverencia a este libro. Ese libro de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Es un libro santo, un libro sagrado. Y hermanos, cuando nos acerquemos a la Biblia, no lo agarremos como la revista, como un periódico, a ver qué nuevo hay. No, tomemos, hermano, como la palabra de Dios y vaya a Dios en oración. Que Dios nos abra los ojos y que podamos contemplar, hermano, las maravillas que hay en la ley de Dios. Y es interesante cuántas veces hemos pasado por el mismo pasaje, ¿verdad, hermano? Hemos pasado por el mismo pasaje, el mismo versículo, incluso un pasaje tan conocido, y cuando lo lees en tu tiempo devocional,
ves algo que no veías antes. Dios te habla nuevamente, te recuerda algo, hermano, y son maravillas que hay en la Escritura. Entonces yo le animo, antes de que comience a leer la Biblia, hermano, ore, ore. Ahora, hermano, no ore pidiendo revelaciones de Dios, no, porque Dios ya no va a revelarle nada ahorita. ¿Okay? Dios no le va a hacer revelaciones en sueños, Dios no le va a hablar, no le va a dar una revelación en una visión. Dios no habla de esa manera, Dios le va a hablar a través de su palabra. Entonces, ore por iluminación. Cuando usted, hermano, vaya a la Escritura, ore, Padre, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Ilumíname en tu palabra, que tu palabra sea lumbrera mi camino, que sea lámpara. Hermano, y oremos de esa manera para que podamos ver las maravillas de Dios. Segundo consejo. Ahora quiero que preste atención a esta frase porque lo voy a explicar. Recuerde que Dios dice, quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. A ver, otra vez, ¿cómo? Vamos a repetirlo, ¿ok? Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. O sea, lo que Dios quiere que usted sepa, se lo va a decir en la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es precisamente lo que Dios quiere que usted sepa y aprenda. Hermanos, entienda cada palabra de acuerdo a su significado. Hermanos, vayamos a la Biblia y tenemos esa bendición de que está la palabra de Dios en nuestro idioma. No tenemos que aprender hebreo, griego, sería muy bueno que lo haga, pero no tenemos que aprenderlo para poder entender la palabra de Dios. La tenemos en nuestro idioma y Dios permitió que su palabra se escribiera en nuestro idioma, en español, que estuviera, en nuestro idioma, en español. Hermano, entienda de forma natural, entienda las palabras de forma natural, como es el lenguaje, como es el idioma. No caigamos en el error de espiritualizar cada palabra. Esta piedra que dice aquí, que hay en un río, ¿qué significará? No, hermano, no le busque otro sentido a las palabras. El sentido natural que la misma Biblia le da a cada palabra, a cada frase, es el sentido común, es el sentido normal. Si la Biblia le va a dar otro sentido es porque ella misma lo va a hacer. Pero no le busquemos otro sentido. ¿Ok? Interprete y entienda cada palabra de acuerdo a su significado primario, a su significado literal. Si dice mesa, hermanos, es una mesa. Si dice nubes, es una nube. Entiéndalo de esa manera. Eso es muy importante y es primordial para que entienda la Escritura. Porque, hermanos, hoy en día, y viendo tanto lo que está surgiendo en internet, hay tantos que quieren alegorizar, tantos que quieren darle simbolismos a la Biblia y sacan versículos y enseñanzas que jamás han estado en la Biblia, enseñando cosas que jamás ha dicho la Biblia. Entonces entiéndalo de esta manera. Ahora, si el versículo dice que carne significa más que la carne física, como lo vemos en el Nuevo Testamento, que la carne tiene otro sentido, otro significado, pues vamos a entenderlo de acuerdo a lo que la Biblia explica. ¿Sí me voy a entender? Sí, ok. Ahora, subraya esta frase ahí en sus notas, por favor, hermano. Cuando el sentido común tiene sentido, no le busque otro, o todo va a perder el sentido. No le busquemos otro sentido ahí escondido, hermanos. La Biblia es clara. La Biblia es clara, el Espíritu Santo es su autor, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y Él nos hará entender. Hermano, no se afane también por querer entender todo. Dios nos dará de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces, conforme usted vaya leyendo, cada vez que usted lea más la Escritura, entre más se familiarice con la Escritura, cada vez usted va a ir entendiendo más. Entonces, esa es la importancia de que todo usted lo entienda de esta manera. Okay, ya vimos dos reglas importantes. Quiero que veamos la tercera, y yo creo que esta es una de las que más a mí en lo personal me ha ayudado en el entendimiento de la Escritura. Hermanos, si bien es cierto que toda la Biblia fue escrita para nosotros, ¿verdad? Pues Dios nos la ha dejado, y nos ha dejado estos 66 libros para que los tengamos, sí, pero entienda esto, no toda le fue escrita a usted. Entiéndalo. Hay cosas, hermano, que Dios dijo
que no fueron escritas a nosotros, ni a la iglesia. No, entiéndalo. Ni toda fue escrita acerca de usted. A veces pensamos, ¿verdad? Que todo lo que Dios, es que Dios me tenía en su mente, ¿verdad? Así como hermano Ernesto enseñó acerca de Amán. Él creía que todo era para él, ¿verdad? No, es que ¿quién deseará más honra? Pues yo, dice Amán, hermano, todo lo que hay en la Biblia, no todo es para nosotros, no todo es a nosotros, perdón, ni fue escrito acerca de nosotros. ¿Por qué digo esto y lo digo de esta manera? Porque para poder entender mejor un pasaje, necesitamos aplicar la llave de oro, las preguntas clave, para que podamos entender un pasaje y, hermanos, no caigamos en el error de tomar algunas promesas que Dios dio a personas específicas, que nosotros no nos adjudiquemos promesas que no son dadas a nosotros. Hay promesas, hermano, que Dios dio al pueblo de Israel que no son aplicables a nosotros. Muchos sacan de contexto tantos pasajes. No, es que esta promesa, y por eso yo voy a declarar esta promesa y yo voy a reclamar esta promesa cuando ni siquiera esa promesa es para nosotros. Por eso hay que entender todo en su contexto y haciendo preguntas clave. Ahora, yo voy a dejarles una tarea y quiero que aquí en este apartado, o si quiere en una hoja extra, va a mandarme igual la foto de su tarea, apúntele ahí tarea. ¿Qué quiero que haga? Que estas 4 preguntas que vamos a ver, usted tome un pasaje de la Biblia, si es el pasaje que le tocó leer hoy o que le toca leer mañana, vea ese pasaje, vuélvalo a leer y aplique estas preguntas y en una hoja contéstelas y va a mandármelas junto con su discipulado. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Cuál es la llave de oro? Primera pregunta, ¿quién está hablando? Puede decir, es que Dios está hablando. Sí, pero Dios está utilizando a un escritor humano. ¿Quién está hablando? ¿Quién escribió Habacuc? Pues bueno, vemos que fue Habacuc. ¿Quién está hablando? ¿Quién era Habacuc? Puede incluso sumergirse un poquito más, preguntarse quién era Habacuc, quién era él. A veces pensamos, bueno, el libro de Hechos, ¿quién está hablando aquí? Bueno, vemos y podemos indagar acerca de Lucas y vemos quién está hablando en ciertos pasajes. Hay veces que habla un rey incluso en la narración. Hay veces que habla un apóstol. Hay veces que está hablando un profeta, pero hágase esta pregunta. ¿Quién está hablando? Segunda pregunta, ¿a quién está hablando? Puede ser que un pasaje esté hablando al pueblo de Israel. Hermanos, hay pasajes, hay profecías que están dirigidas hacia los babilonios, hacia los pueblos paganos, hacia los gentiles, y debemos entenderlo. A veces que está hablando del pueblo de Israel, a veces que habla de la iglesia, a veces está hablando de los incrédulos. Entonces entendamos a quién está dirigido lo que se está diciendo. Entonces esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿sobre qué está hablando? Muchos toman un pasaje, y muchas sectas hacen esto, toman un versículo y solamente porque dice los mansos heredarán la tierra, dicen, no, es que ahora aquí está enseñando que en los últimos días hay una promesa que vamos a morar en la tierra y no en el cielo. No, no, no. ¿De qué está hablando ese pasaje? ¿Cuál es el tema central de ese versículo? Mi hermano, y eso requiere que usted pueda leer nuevamente el pasaje y entienda cuál es la idea principal de este capítulo. ¿Cuál es el tema? ¿Está hablando del pecado? ¿Está hablando de la salvación? ¿Está hablando de la conducta cristiana? ¿Está hablando de la ley del Antiguo Testamento? ¿Está hablando de la iglesia? Y trate de encontrar el tema, la idea principal, lo que el escritor está queriendo dar a entender. Eso es muy importante. Y la cuarta pregunta, ¿cuándo está hablando? Y esto también es muy importante. Debemos entender, hermanos, cuándo se está hablando. Quizá es en el pacto con David, quizá es en el tiempo de Abraham, quizá es en el nuevo pacto ya con Cristo. Entendamos en qué momento, en dónde entra este pasaje y cuándo se está hablando. ¿Es en el Antiguo Testamento? ¿Es en el Nuevo Testamento? Entonces, son 4 preguntas clave y muy importantes que debemos tomar en cuenta al estudiar las Escrituras. Entonces ya tienen su tarea, ¿ok? Tienen su tarea, tomen un pasaje, un capítulo y apliquen estas 4 preguntas y contéstenlas en una hoja en blanco, ¿ok? Ahora,
Hermanos, varias recomendaciones, voy a avanzar un poquito rápido. Defina un horario para su lectura bíblica, ¿ok? Defina un horario. Como ya hemos hablado, ya lo estamos repitiendo, si no tiene, hermano, un horario, no tiene una costumbre, un hábito a la lectura de la Biblia, y si no tiene una lectura sistemática y no define un horario, su lectura bíblica va a ser al azar. No va a hacerlo bien y así será su vida cristiana, fluctuante. Entonces, defina el horario y manténgalo. Ahora, yo le animo, tenga un cuaderno o fichas bibliográficas, una libretita, algo, para que usted pueda escribir lo que ha aprendido. Yo tengo la costumbre, tanto en mi guía de lectura bíblica, yo tengo la costumbre de hacer apuntes. Yo tengo la costumbre de leer y hacer yo mis apuntes, escribo la verdad, escribo el versículo donde vi la verdad, y así tengo lleno hojas, tengo una libreta, tengo varias cosas que me han ayudado a recordar. Entonces tenga a mano un cuadernito para apuntarlo. Y yo también animo a que marque su Biblia. Hermano Ernesto también es fan de marcar la Biblia. Sí. Entonces, marque su Biblia. No, yo sé si algunos tienen mucho cariño a la Biblia, pues tenga una Biblia, la que cuide, y tenga otra Biblia de estudio. Y esa Biblia de estudio, subráyela, no es pecado, márquela, ponga colores. Yo utilizo muchos colores, ponga post-its, lo que usted quiera, pero yo le animo a que usted pueda hacer incluso hasta las referencias cruzadas. A veces las referencias, hermano, que vienen en la Biblia no son tan útiles. A veces no son tan útiles. Entonces usted mismo puede ir poco a poco añadiendo y poniendo, es que aquí habla del Antiguo Testamento y eso está en el Nuevo Testamento, y ve una conexión. Entonces apúntelo. Si no viene, apúntelo. Entonces tome nota. Y hermano, no todo tipo de pluma es buena, ¿ok? Porque hay plumas que traspasan totalmente la Biblia y se arruina. Entonces busque una buena pluma para apuntar, ¿ok? Utilice los márgenes, subraye los versículos. Yo le animo, hermano, también a que los versículos que hablan del Evangelio, para presentar el Evangelio a otra persona, subrayelos de un color específico para que cuando testifique a alguien los encuentre rápido, si no los tiene de memoria. Entonces marque esos versículos, ¿ok? Hermano, otro consejo, trate a la Biblia como una carta personal de Dios. Trate a la palabra de Dios como una carta personal. Pastor Ramos nos decía, Dios hará contigo conforme tú hagas con su palabra. Hermano, trate la palabra de Dios con respeto, con cariño, con amor. Hermano, la verdad es que yo amo tanto este libro y en todo sentido. La verdad, cuido mucho mi Biblia. Yo sé que a veces con los niños es difícil, hermano, pero cuide su Biblia. Enseña a sus hijos a cuidar la Biblia también, que respeten la Biblia. Entonces es muy importante, trátela como lo que es la palabra de Dios. Una cosa más, hermano, la Escritura siempre interpreta la Escritura. Quiero buscar este versículo rápidamente. Segundo de Pedro 1:20. Segundo de Pedro 1:20. Esto es muy importante, hermanos, y esto entraría dentro de unas reglas importantes de interpretación de la Biblia. Mire, segunda de Pedro, capítulo 1, mire versículo 20, lo que dice aquí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ok? Hermanos, todos los versículos que están en la Biblia, cada pasaje está dentro de un contexto y hay un propósito por el cual ese versículo, aunque sea difícil de entender, tiene un propósito por el cual está ahí. Entonces no tomemos un versículo y queramos entenderlo de alguna manera. A veces tomamos unos versículos y decimos, es que se escucha bien bonito, ¿verdad? Es bien bonito para ponerlo en mi estado, se escucha bonito para ponerlo en una hojita, pero entendamos el contexto, hermanos. Entendamos lo que dice y quiero que recordemos esto. Y subráyelo también, hermanos. Letra H ahí, subráyelo. La Escritura siempre interpreta a la Escritura. Hermanos, si tiene duda de alguna palabra, de algún pasaje, yo no voy a ser el intérprete de la Biblia, ninguno de nosotros, sino la Biblia misma es el mejor intérprete de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Hay versículos medios difíciles, pero Dios tiene mucho más en su palabra para poder aclararlos. Hermanos, usted debe decidirse no solamente leer la Biblia, no solamente subrayarla, estudiarla, sino debe decidirse obedecer la palabra de Dios.
¿De qué serviría seguir todas estas reglas, todas estas recomendaciones, si no va a poner por obra, si no va a obedecer la Escritura? Entonces yo le animo, hermano, a que usted pueda poner en práctica lo que hemos aprendido. Lo que Dios le esté hablando, hermano, póngalo por obra. Ahora, una última cosa. Cuando usted no puede entender un pasaje de la Escritura, recuerde que usted tiene un pastor que se preocupa por usted y que se deleita enseñando la palabra de Dios. Llámele, escúchele y después revise las Escrituras para ver si lo que ha dicho es verdad. Hermanos, estamos para servirle. Si hay alguna duda y no tenemos la respuesta, pues ya vamos a hacer 2 en la búsqueda y vamos a poder llegar a una mejor conclusión. Y si no encontramos la respuesta, ya vamos a hacer 3 o 4. Pero hermanos, vamos a ir a la Escritura y tratar de solucionar esa cuestión con la palabra de Dios. Bueno, yo sé que muchos tienen la costumbre de ir a internet, de buscar su información. Hermano, vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios para interpretar a la palabra de Dios. Hermano, molésteme lo que usted quiera para poder entender el pasaje de la Escritura. Márquele, hermano Ernesto, pregúntele. Pero, hermano, que no se quede con las dudas. No se quede con las dudas. Yo recuerdo hace tiempo, más bien hace años ya, cuando yo empecé y yo hice este compromiso, yo recuerdo haber tomado esta lección cuando tenía 17 años, por ahí, 15, 17 años, y recuerdo haber hecho un compromiso con Dios y confirmé este compromiso en un campamento. Yo dije, Señor, yo no voy a dejar pasar un solo día en leer la Biblia. Y yo me comprometí, empecé a leer la Biblia y me empezaron a surgir muchas preguntas. Y cuando llegué a los profetas menores dije, ¿qué dice esto? No lo entiendo. Y yo tenía a Pastor Guillermo con preguntas. Y hermano, haga preguntas. No se quede con las dudas. Y hermanos, vamos a dejar hasta ahorita esta lección del discipulado. Vamos a continuar la próxima semana y vamos a ver algo muy importante acerca de la oración, que es algo primordial en nuestro caminar diario. No sé si hermano Ernesto quiere agregar algo. No, personalmente es uno de los temas que más me gustan a mí acerca de estudiar la Biblia, y hay más Sí. acerca del estudio de la Biblia, de cómo hacerlo, reglas de interpretación. Y hermano, yo le animo a que usted lo haga, a tomar en cuenta estas recomendaciones, y como lo mencionamos al principio, si toma la decisión, que espero lo haya tomado o ya la haya tomado tiempo atrás, de caminar con Dios, que no lo descuide. Puede descuidar cualquier otra cosa menos esta relación del caminar con Dios. Amén, amén. Entonces, tomemos el compromiso, hermanos, hagámoslo a partir de hoy, mantengámoslo y sigamos firmes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Sigamos adelante. Vamos a ir a Dios en oración para terminar con el estudio de hoy. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por el precio que fue pagado, Señor, para que tengamos en nuestras manos una copia fiel, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre, porque no somos perseguidos por tenerla, ni por leerla, ni por predicarla, Señor. Estamos en libertad por ahora. Rogamos, Señor, que sigamos escudriñándola. Padre, que valoremos también ese tiempo que podemos adorarte libremente, podemos orar, Señor, libremente. Te ruego que tú nos despiertes, Señor, y que mantengamos este compromiso que hemos hecho contigo, Señor, el caminar diariamente contigo. Padre, que se pueda ver el fruto, Señor, de nuestras vidas en este caminar diario, que podemos, Señor, ver cómo generaciones son transformadas por caminar contigo, Señor. Que dejemos la religiosidad, dejemos, Señor, la costumbre y que sostengamos esta relación contigo. Es una obra, Señor, y que tu Espíritu Santo lleve este mensaje, este estudio, Señor, a cada corazón, que lo lleve, Señor, a cada mente y que sea puesto por obra. Glorificamos tu nombre, Padre, y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. No se les olvide, hermanos, compartir estas enseñanzas, estos discipulados. Les invito a que puedan dar like a las páginas. Si no se han suscrito al canal de YouTube, háganlo. Y también, hermanos, compártanlas en sus redes,
pónganlo en su muro, esto sí, pónganlo ahí en su estado, como quieran, hermanos, que pueda llegar a más lugares. Entonces no se les olvide compartirlo y mandarme sus fotos de su tarea. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Nos vemos pronto, hermanos. Saludos. Bueno, hermano.